Mis jóvenes, buenos días. Solamente para verificar si es que me están escuchando, por favor, alguien que lo haga saber. Sí, profesor, se escucha y se ve. Muy bien, gracias. Bien, como quiera que esta última sesión es un poco recargada, vamos a empezar. Más o menos la dinámica va a ser la siguiente. Son 40 preguntas. Esperemos que podamos al menos comentar buena parte de ellas, pero eh, cada una de las preguntas se van a leer textualmente y luego veremos la respuesta correspondiente y haremos algunos comentarios para precisar determinados aspectos. Bien, vamos entonces a empezar, jóvenes, con esta última sesión que corresponde a un repaso donde los temas que se han tocado en estas preguntas son diversos y cada uno de estos temas se ha visto pues a lo largo de este ciclo. En esta primera pregunta, textualmente nos dice, el aumento de los precios de la energía exige una respuesta específica del gobierno porque los hogares con los ingresos más bajos son los más expuestos a la subida de los precios de la energía. Y más que los hogares. Lo que aquí estamos terminando de leer corresponde a lo que se ha visto como división de la ciencia económica. Resumiendo, como se sabe, la economía como ciencia se divide en economía positiva y en economía normativa. Entonces, cuando hablamos de economía positiva, hace referencia a la parte de la ciencia que involucra identificar el fenómeno económico dentro de una realidad, involucra describir ese fenómeno, poderlo analizar, poderlo explicar. Inclusive, la economía tiene pues en esta parte de lo que es la ciencia, la capacidad de poder predecir. Todo esto es parte de lo que conocemos como la economía positiva. Aquí es donde se van desarrollando las teorías económicas, los modelos económicos. Acá es donde la teoría económica se divide en microeconomía, en macroeconomía. Y la otra parte de la ciencia, recordemos, es la economía normativa. La economía normativa donde ya se ejecuta lo que establece la teoría, los modelos económicos. Ya es donde se aplican los conocimientos que nos da la ciencia. Porque toda ciencia, recordemos, en la parte práctica, debe de contribuir a resolver los problemas que sean de su competencia. En el caso, lógicamente, de la economía, problema de este carácter, ¿no? Económico. Entonces, aquí nos hacen una descripción de lo que está pasando con los precios en los mercados, de lo que está ocurriendo en los mercados con respecto a los ingresos de las personas y que se van tomando algunas decisiones, ¿no? Se van tomando algunas medidas. Entonces, eso ya encaja dentro de lo que es la economía normativa. Y la economía normativa ya implica decidir, implica tener cierta injerencia en la propia realidad, tomar medidas como las que, por ejemplo, en estos momentos están tratando de hacer las autoridades frente a situaciones como la que vive el país, que de hecho repercuten en actividades económicas. El día de ayer leía en un medio de comunicación que más de 2.800.000 hectáreas dedicadas al cultivo en nuestro país ya han sido afectadas
por los fenómenos de la naturaleza. Aquí hay una actividad económica que ya está siendo afectada, como es la agricultura. Y frente a ello, las autoridades van tomando ciertas medidas para que la afectación no sea mucho mayor. Entonces, eso es ya manejar criterios, ciertos juicios de valor para poder reaccionar frente a situaciones que se puedan presentar en la realidad y que esté afectando a los mercados. En otras palabras, ya estamos frente a lo que deciden las autoridades y en temas económicos eso se llama política económica. Entonces, por eso es que en esta parte vamos a responder de esa manera. Todo lo que ahí se señala es parte de lo que hacen las autoridades, que es, ¿no?, establecer medidas, establecer, ¿no?, objetivos, metas para poder solucionar los problemas. Claro que una cosa también es tomar medidas inmediatistas como la que se está haciendo en estos momentos, y otra cosa es también tomar medidas previsibles, tomar medidas precautorias, y eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces, se está reaccionando frente al fenómeno, se está viendo la parte inmediatista, pero no se ha previsto, pues, ¿no? Entonces, ahí también va la crítica a estos últimos gobiernos, incluyendo el actual, que nada han hecho por concretar lo que ellos mismos pregonaban con lo de la denominada reconstrucción con cambio, que en realidad, ¿no?, si bien es cierto, se han hecho algunas obras, ¿no?, sobre todo en el norte del país, pero se ha vuelto a construir tan igual como estuvo esa infraestructura con el fenómeno del Niño del año 2017. Y eso no es ningún cambio. Estos señores gobernadores, estos señores alcaldes, los mismos ministros, por lo menos se hubieran dado una vueltita por Ecuador para aprender de ellos, donde sí, en Ecuador, que también les afecta estos fenómenos por su ubicación geográfica, ¿no? Sí, han reconstruido y sí con cambios. Nosotros no aprendemos, ¿no? Y peor, ni siquiera ejecutamos lo que ya está presupuestado. En esa segunda pregunta nos dice, el sector construcción cerró el primer semestre de 2022 con un crecimiento de 1.3%, explicado por un mayor avance de las obras públicas. ¿No? Avance de obras públicas en un 2.4%. Además, habría cerrado julio con una expansión de 2.4%. En ese sentido, las empresas constructoras mantienen su estimación de cerrar el año con una contracción, aunque más leve, de 0.9% frente al menos 3.5% que proyectaron en junio, según el último informe económico de la construcción elaborado por la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO. Esto se fue posible a las acciones del gobierno de generar mayor inversión. De acuerdo al texto se hace referencia a la escuela, ¿no? Solamente veamos esa última línea donde dice, esto se fue posible a las acciones del gobierno de generar mayor inversión. Definitivamente, ¿no? Incluyendo este año, el año pasado, 2022, el gobierno también volvió a orientar su política económica procurando recuperar lo perdido por la pandemia en los años anteriores. Y ha habido un cierto esfuerzo para que por parte del gobierno se dé un mayor gasto público. Recordemos que el gasto público se divide en dos partes, el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente es lo que diariamente realizan las entidades públicas, incluyendo, por ejemplo, nuestra Universidad San Marcos. ¿No? El consumo corriente es comprar bienes y servicios en forma diaria. Repito, todo esto se ve en el sector público.
Sin embargo, el otro gasto, el de capital, eso es inversión pública y eso es lo que acá se hace mención, ¿no? De cómo en estos últimos años, incluyendo este 2023, se espera hayan decisiones políticas para que la inversión pública se incremente, porque lo necesitamos, más aún con lo que nos va a dejar estos fenómenos de la naturaleza, pérdida de infraestructura que debe de recuperarse, pero que ojalá esta vez sí sea una reconstrucción con cambios y no solamente lo utilicen electoralmente, políticamente o demagógicamente las autoridades. Entonces, ¿quién proponía que el gasto público podía resolver problemas como el de una recesión, el de una contracción en la actividad económica, como sucedió en la gran crisis mundial de los años 30, donde justamente, y ahí viene pues la propuesta de John Maynard Keynes, ¿no? Él es el que nos va a plantear mayor gasto por parte de los gobiernos para poder reanimar las economías cuando éstas se encuentran muy deprimidas, muy contraídas y en donde la actividad económica prácticamente se ha paralizado. Entonces, Keynes en los años 30, para contribuir a dar solución a la Gran Depresión de aquel entonces, propuso un mayor gasto por parte de los gobiernos para alentar la actividad económica, ya que el sector privado no lo iba a hacer, puesto que los empresarios habían perdido expectativas de hacer negocios debido pues a la Gran Depresión. Entonces aquí esta pregunta la podemos entonces responder a través de esta escuela económica, el keynesianismo. Acá tenemos esta otra pregunta, ¿no? Vamos a leerla también. Dice, el precio del petróleo en el mercado mundial se incrementó a niveles pico de $123 el barril en marzo del año 2022, reflejándose en el precio de sus derivados e impactando en la inflación. Fue una de las principales causas del incremento de los precios el año pasado, la subida en el precio del barril de petróleo. Para agosto presentó una reducción de hasta $90 el barril. Sin embargo, los precios del combustible en los mercados mayoristas y grifos no se vio reflejado dicha disminución en lo inmediato para el consumidor final. Esto explicado por los stocks pasados y comprados cuando el precio era alto o por las variaciones en el tipo de cambio, entre otros factores que hacen que la reducción en los precios sea lenta. La etapa del proceso económico que enmarca el enunciado anterior es, acá estamos hablando, de mercados, de cómo van variando. Entonces, aquí eh, los precios por la manera como se van dando la presentación y la circulación de estos bienes en los mercados. Aunque aquí habría que añadir, si bien es cierto, no está en el texto, pero también tendríamos que señalar que en el caso de la economía peruana, el mercado de combustible, porque es lo que se ha descrito en la pregunta, también está altamente concentrado. No es un mercado de competencia. No puedes hablar de competencia en un mercado altamente concentrado donde hay unas cuantas empresas que dominan, controlan la venta de combustibles en nuestro país, ¿no? Por eso alguien comentaba irónicamente diciendo que en Perú los precios de los combustibles suben en ascensor y bajan por la escalera, ¿no? Porque hay concentración, hay poder de mercado.
el mercado de combustibles en el Perú es un oligopolio, oligopolio, ¿no? Y no es un mercado de competencia. Por eso ocurre también esto que acá se señala, ¿no? Y eso de que ellos dicen, no puedo bajar rápido el precio de la gasolina porque ahí tengo el tanque lleno, que he comprado caro, eso es mentira. Eso es, esos tanques que llenan en cada grifo se consumen prácticamente cada 2 días, a lo mucho cada 3 días, ¿no? Así que esos son solamente pretextos que ellos supuestamente argumentan para mantener precios altos, a pesar que el petróleo en los mercados internacionales ya haya bajado. Entonces, aquí estamos hablando de la etapa de la circulación. Nos describe el mercado de combustibles en nuestra economía, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa es la respuesta con respecto a qué etapa del proceso económico pedían que teníamos que identificar. A ver, acá tenemos, dice, de los siguientes enunciados relacione la actividad con el sector productivo y marque la respuesta correcta. Uno en Romanos. Explotación de gas natural del lote 88 y 56, Camisea Cusco, ¿no? 2 en Romanos, créditos hipotecarios al 7% de interés anual. 3 en Romanos, concierto de Coldplay y Gran Ross en Lima. Y 4 en Romanos, ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En el primer caso es una actividad que, como ya ustedes también seguramente lo han hecho y lo han pensado, es una actividad extractiva. Por lo tanto, tendríamos que relacionarlo con el sector primario, el sector extractivo, el sector que produce materias primas, como lo es el gas natural, en el proyecto de Camisea Cusco. 2 en Romanos es, ¿no?, créditos hipotecarios al 7% de interés anual, ¿no? Aquí estamos hablando de un servicio financiero, del mercado de dinero, del mercado financiero. Y los servicios, como sabemos, se ubican en el sector terciario. En toda economía, los créditos hipotecarios, al ser servicios financieros que brindan las entidades financieras, principalmente los bancos, van al sector terciario. Los conciertos, y ayer leía en el diario Gestión cómo es que estos conciertos, ¿no?, en el año 2022 han contribuido con el 0,73% de la producción nacional, es decir, del Producto Bruto Interno. Entonces, eso que cuando vienen estos artistas o grupos y llenan 1 o 2 veces el Estadio Nacional o el mismo Estadio de San Marcos, que son los dos principales lugares donde se presentan estas bandas, estos artistas, ya es algo que sí contribuye. Bueno, otra cosa podrá ser alguna observación, ¿no?, alguna, digamos, comentario a favor o en contra que podamos hacer sobre estos conciertos cuando se realizan en determinados lugares, pero en lo económico es eso, ¿no? Ya representan el 0,73% del PBI, ¿no? Así es. Entonces, eso también son parte de un servicio, distracción, recreación. Y como servicio de recreación, de distracción, va pues al sector terciario. Y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Aquí estamos hablando de la industria de la construcción, ¿no?
Estamos hablando de levantar infraestructura, en este caso, ¿no? De el principal aeropuerto que tenemos en el país, que con estas obras va a tener una mayor capacidad, ¿no? Y según lo que se proyecta, va a tener a 3 millones de pasajeros con esta ampliación, ¿no? Que se ha tardado más de lo que se había establecido en los contratos, porque las empresas que están a cargo de este proyecto señalan que las autoridades no les han entregado algunos terrenos saneados para poder hacer las obras que requiere esta ampliación. Bueno, ese es un tema, un problema recurrente, ¿no? El que a veces dicen, vamos a hacer tal obra, sin embargo, hay tramos o partes de terrenos que a veces los proyectos comprometen y que es cierto, no están saneados, ¿no? No se han liberado, ¿no? En algunos casos de la propiedad privada para que puedan ser incorporados al proyecto. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ya señalado dónde van estas actividades y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es parte de una industria, la industria de la construcción, y la industria de la construcción es sector secundario, sector manufacturero, sector de transformación. Por eso es que la respuesta es la alternativa B. Acá tenemos esta otra pregunta. Dice, en septiembre último, el Ministerio de Trabajo, y claro, el nombre completo es Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Ese es el nombre completo, ¿no? Cuando se trata de nombre de instituciones, dos cosas. Pones las siglas, siempre y cuando ya hayas mencionado esto con anterioridad o ya estemos familiarizados con esas siglas, o tienes que poner el nombre completo, ¿no? Y el nombre completo de este ministerio es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, en septiembre último, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo defendió las políticas en cuestiones laborales que estaba impulsando el gobierno, principalmente la que se refiere al cambio de reglamentación de la tercerización laboral, estableciendo que no se podrá contratar bajo esta modalidad personal que labora en el núcleo central del negocio y solo puede seguir dándose para actividades complementarias como limpieza y vigilancia. Desde el lado empresarial ya se muestra oposición a esta nueva reglamentación, señalando que se incrementarán los costos laborales. La misma historia de los empresarios, ¿no? Porque las empresas se ahorran pagos como de bonificaciones y derechos laborales y se contrata a través de un intermediario como son los service. El tipo de empleo al que se hace mención el enunciado es el del, justamente, ¿no? Como decimos, cuando interviene un agente, ¿no? Empleador entre el trabajador, ¿no? Y directamente, ¿no? El que quiere contratar a la persona, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una modalidad en la que han habido opiniones favorables y opiniones en contra de mantener este sistema de contratación laboral como son los service. Y los service generan una modalidad, ¿no? Multipartita, porque ya no es solamente el trabajador y el empleador, sino que hay un tercer agente laboral, el que va a servir de puente, va a servir de nexo entre el trabajador y el empleador. Esa es la modalidad, ¿no? La modalidad, ¿no? Que se denomina multipartita. Esta otra pregunta dice, la tasa de desempleo en la mayoría de países del mundo no llega a niveles de prepandemia. Bueno, este escenario lo más probable es que se refiera al año 2022, donde ya la mayoría de las economías, incluyendo el Perú, habíamos recuperado buena parte de los empleos que perdimos por la pandemia en el 2020 y 2021.
¿no? Aló. Profe, le llamo, apenas termino, le llamo, ahorita estoy en una reunión. Ah, ya, el del examen de admisión el 25 de marzo. Ya. Entonces, tratábamos de identificar el escenario en el que se ha descrito esta pregunta y lo más probable que sea para el 2022, en que ya las tasas de desempleo habían bajado en la mayoría de los países del mundo, incluyendo el de nuestro país. Ya el año 2022 estamos con una tasa de desempleo a nivel nacional de aproximadamente 6.7%, que es un poquito por encima del promedio que teníamos antes de la pandemia. Recordemos que en plena pandemia, en el 2020, llegamos a tener una tasa de desempleo del 14%, 2021 bajó a 10%, pero ya el año 2022 volvimos a tener una tasa de desempleo similar a lo que ha sido el periodo prepandemia, debido a la insuficiente inversión pública y privada, ¿no? Los gobiernos tratan de contrarrestar esta situación llevando a cabo diferentes proyectos que fueron postergados debido a las restricciones. Señale qué hecho o ocurrencia generaría una disminución de dicha tasa, ¿no? Nos están preguntando qué es lo que podría suceder, o cómo podríamos definir si es que logramos que la tasa de desempleo siga disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a niveles que teníamos prepandemia. En el caso de nuestro país, esos niveles eran de 4.5, 5% era la tasa de desempleo antes de la pandemia. Aún estamos ligeramente por encima de esa tasa. A ver, ahí ya está, como le decía, la respuesta y bueno, la reactivación de la economía, por supuesto. Cuando más personas van empleándose en la economía, de hecho que va a reducirse la tasa de desempleo, se va reduciendo el número de personas que buscan trabajo y empiezan a, ¿no?, desarrollar alguno de ellos. Eso es una caída en la tasa de desempleo, lo que llamaríamos reactivación de la economía. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países en el mundo, incluyendo el Perú. La economía peruana se ha venido recuperando. 2021, 2022. Ese 2023 hemos empezado con una alta incertidumbre, mucha inestabilidad y encima, ¿no?, nos viene golpeando, ¿no?, situaciones climáticas y más aún los conflictos sociales, que también van a continuar. Entonces, reactivación de la economía. Ese vendría a ser nuestra respuesta. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sancionó a 12 empresas del sector alimenticio por no cumplir con la ley de etiquetado de productos manufacturados al no informar la presencia de insumos transgénicos en sus productos. Esta medida, tomada por el organismo regulador, se debe a que el mercado es... Si toda la información llegara pues de manera adecuada, ¿no?, los consumidores fueran debidamente informados y también las empresas tuvieran información que compartieran en el mercado, a eso lo que conocemos como información simétrica, cuando tanto los consumidores como los productores hacen lo que les corresponde a cada uno, no hay ningún problema. Todos se informan del lado de la demanda y del lado de la oferta,
y todos toman sus mejores decisiones para que puedan alcanzar, en el caso de los consumidores, su máxima satisfacción y por el lado de los productores la máxima ganancia, entonces ahí no hay ningún problema. La información es simétrica, ¿no? En un mercado de competencia, la información es perfecta. Pero ¿qué sucede cuando, como aquí lo que se describe, hay empresas que no informan, no comunican, no manejan una adecuada publicidad sobre lo que ofrecen en el mercado? Ahí se está distorsionando el mercado. Ahí se está generando una falla de mercado. Y cuando hay fallas en el mercado, como la poca información que genera una información asimétrica, de eso es lo que aquí se trata, la información es asimétrica, entonces estamos hablando de un mercado imperfecto. Estamos hablando de un mercado que no cumple con las condiciones de que todos estén debidamente informados. Esta siguiente pregunta nos dice: 4 supermercados fueron sancionados por Indecopi por concertar los precios de comercialización del pavo entero de la marca San Fernando durante las campañas navideñas del 2009 al 2016. Durante ese periodo, los precios cobrados fueron elevados de manera artificial, afectando al consumidor, actuando estas empresas como un dentro del mercado nacional. Bueno, aquí hay dos situaciones. Lo que aquí se describe es que San Fernando, como líder del oligopolio en el mercado avícola en nuestro país, donde también vemos un oligopolio, y como en todo oligopolio siempre hay una empresa líder, y en este caso es San Fernando. Entonces, como empresa líder, lógicamente tiene la mayor parte del mercado, pero no sobrepasa el 50%. Por eso es la empresa líder y por eso es un oligopolio. Si no, pues San Fernando sería un monopolio, pero no lo es. Es líder dentro del oligopolio que es el mercado avícola. Por eso es que como líder que es, tiene el mayor segmento, la mayor porción del mercado y tiene esa capacidad de venderle a los principales centros comerciales, ¿no? Pero lamentablemente estos centros comerciales, ¿no? Se coludieron, ¿no? Se coludieron para poder transar un precio. Y cuando en un mercado los pocos ofertantes se coluden, se reúnen para tomar alguna decisión con respecto al precio, con respecto a los volúmenes que van a ofertar, con respecto al reparto geográfico del mercado, etcétera, ahí estamos frente a una práctica que, por lo menos en la ley, está sancionado. Y son los cárteles, ¿no? Los cárteles es una distorsión del mercado que por ley, ¿no? Las denominadas leyes antimonopolio, y que Perú también tiene, como prácticamente todos los países del mundo, ahí se sancionan estas prácticas, ¿no? De acordar, ¿no? Precio, acordar cantidades a ofertar, etc. Entonces, por el lado de la comercialización, se dio ese problema. Pero también hay que señalar que por el lado de la producción, San Fernando es también la empresa, ¿no? que tiene la mayor participación del mercado, ¿no? de productos avícolas en nuestro país, donde también pues ahí vemos un claro oligopolio. En el Emporio de Gamarra, los precios
de los alquileres han bajado no solo por el impacto de la pandemia, sino también por el comercio informal. Mientras más comercio informal hay, más desocupación de locales formales existe. Por ese motivo señala que casi el 50% de locales, entre tiendas, galerías, almacenes y demás, están desocupados. Es decir, del total de 40.000 locales comerciales que hay en Gamarra, 20.000 están libres. Con lo cual, en esa zona ha decrecido el capital. Bueno, lo de Gamarra ya también en las clases lo hemos comentado. Lo que viene aquí, ¿no?, dándose es como cuando también las autoridades no prevén construir puentes, caminos, ¿no?, con una nueva ingeniería para que esta infraestructura, cada vez que hay lluvias torrenciales como las que estamos atravesando en este momento, no sean presa fácil pues de la naturaleza, esta infraestructura, ¿no? No hay previsión, pues, no hay previsión. Igual también ha ocurrido en Gamarra, no hay previsión. Esta tragedia, llamémosle así, que por la que viene atravesando Gamarra, ya se veía venir. Claro, porque las autoridades, el municipio de La Victoria, el municipio de Lima, la misma Indecopi y sobre todo la SUNAT, que nada ha hecho para ingresar y poder ahí establecer una adecuada política tributaria, y otras autoridades, incluyendo el de la policía, no ha habido un trabajo conjunto. Y ese es el resultado. Ese es el resultado, ¿no? El excesivo contrabando que entra por el Callao, entra por Desaguadero allá en Puno, con Bolivia, etcétera, ha hecho pues que Gamarra ya no produce. Gamarra ya no produce. Gamarra se ha convertido en un simple vendedor de las prendas de vestir que vienen de países asiáticos a un precio mucho menor de lo que ahí en Gamarra se producía. Esa es la principal razón. Por decir de las autoridades, Gamarra perdió competitividad. No le echemos tanto la culpa a la informalidad, sino a la desidia, ¿no?, a la ineficiencia de las autoridades, de no haber hecho nada por este importante, lo que fue, ¿no?, un importante centro de producción de la industria de confecciones para nuestro país. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? No haber hecho de los productores de Gamarra un sector competitivo ha hecho que más bien Gamarra hoy en día sea un lugar de una economía ilegal, porque ya ni siquiera es informal. Gamarra hoy en día es ilegal, ilegal, por la desidia, la ineficacia de las autoridades. Lo que hoy es Gamarra es un centro donde pululan delincuentes, delincuentes, de aquellos que te arrebatan un celular hasta aquellos que cobran cupos, extorsionadores, ¿no? Qué pena, porque pudo haber sido uno de los mayores centros comerciales de América Latina, ¿no?, por la fuerte concentración de actividad que se tenía antes de que pues las autoridades descuidaran, ¿no? Porque es responsabilidad de las autoridades. Es cierto, Gamarra así surgió, muy informalmente, pero para que pase la formalidad, ¿quién decide? Las autoridades, pues, y no hicieron nada. Entonces, muchas familias, muchas personas que de repente
ilusionadas que Gamarra iba a seguir siempre siendo lo que fue y que podían de repente ir con algún esfuerzo levantar pues 3, 5, 8, 10 pisos de galerías para que las puedan alquilar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de capital es? Ese es el capital lucrativo, pues. Aquel que el dueño, el verdadero dueño, no lo utiliza para desarrollar alguna actividad económica, sino lo arrienda, lo alquila, y eso es Gamarra. Mucha gente tiene ahí sus 2, 3 están que alquilan, y hay ciertas familias, ¿no? 3, 5 familias que son dueñas de esos edificios que vemos han sido construidos en estos últimos años y que pues también su negocio de alquilar están puestos comerciales, ya no les está yendo bien. Sí, eso es capital lucrativo, lo que ahí se está ya mostrando como recursos desempleados, ¿no? Tiendas, galerías, ¿no? Desoladas. El presidente del Consejo de Ministros anunció que el ganador de la cuarta licitación para la importación de 44.000 toneladas de urea, esa, esa historia del año pasado, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? La urea que nunca llegó y ya más bien los agricultores ahorita ya lamentablemente están perdiendo, ya perdieron muchos de ellos sus sembríos, ¿no? Por los desbordes de los ríos, ¿no? Antes de estar con ustedes, por ejemplo, el alcalde o el gobernador de Huánuco pedía a las autoridades que por favor amplíen el plazo para que los agricultores recojan el llamado bono agrario, que son 500 soles para las personas que tengan, si no me equivoco, que tengan menos de 10 hectáreas, ¿no? Menos de 10 hectáreas, ¿no? Como propiedad suya, y que son los más perjudicados muchas veces en en estas situaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, decía la autoridad de Huánuco que eh, el Ministerio de Agricultura y Saneamiento amplíe el plazo para que ellos puedan recoger, los agricultores, este bono, ¿no? Porque en los días siguientes ya vence el plazo para que puedan cobrar estos 500 soles. Lamentablemente, en estos momentos, hasta la misma región Huánuco, muchos de estos agricultores ya perdieron sus sembríos por los desbordes de los ríos, las activaciones de las quebradas, los huaicos, etcétera. La interrupción de los caminos, pues si señala que en su localidad, inclusive el Banco de la Nación se ha quedado sin liquidez, no tiene efectivo, no tienen dinero, el Banco de la Nación, y es el único banco donde pueden cobrar este bono agrario. Bueno, ahí creo que sí, es razonable el pedido y esperemos pues que las autoridades amplíen el plazo para que no solamente los agricultores de Huánuco, sino prácticamente de todo el país, tengan un mayor plazo para poder cobrar este bono de 500 soles. Entonces, la historia de la uria no terminó, pues, en buen puerto, ¿ya? Dice, se conocerá el próximo domingo 23 de octubre. Este fertilizante se utilizará en las pequeñas empresas agrícolas como, claro, esta es una noticia del año pasado, ¿no es cierto? Cuando, repito, estuvo muy vigente este tema de la compra de urea por parte del Estado, ¿no? Ahí el Estado, las autoridades se hicieron bolas innecesariamente, innecesariamente, ¿no? Ahí la solución estaba en que el gobierno le dijera a las empresas privadas que habitualmente importan urea, ¿no? Habitualmente importan urea. Entonces les hubiera dicho, ustedes empresas importen la urea y nosotros le vamos a dar un subsidio a ustedes como empresarios. Y el subsidio, ¿qué es lo que busca? Que esa urea llegue más barata de lo que el mercado señala al agricultor.
Listo, asunto cerrado. El gobierno del señor Castillo perdió tiempo, hizo el ridículo, porque el Ministerio de Agricultura y Saneamiento no está autorizado para ir al mercado y comprar, por ejemplo, urea y luego no distribuirlo. ¿No? Porque el Estado no es empresario, solamente asume una labor empresarial, ¿no? subsidiaria, en aquellas áreas o mercados donde el sector privado no pueda participar. Y caramba, en el mercado de urea, décadas que viene participando el sector privado, las empresas privadas importan fertilizantes, importan todos los insumos que requiere la agricultura, insecticidas, pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces fue un asunto, un problema que se ganó el gobierno innecesariamente por su inexperiencia y por su ineficiencia. Así estaba la solución tan inmediata. ¿Cuál fue el resultado? Que los agricultores nunca tuvieron urea. La Constitución le prohíbe al Estado comprar y vender. Solamente asume una labor subsidiaria en aquellas zonas de nuestra economía donde no pueda llegar la empresa privada. Pero casi llega, pues. Entonces, ahí, ¿qué es la urea? Dentro de la teoría neoclásica es capital circulante, ¿no? Es un insumo que se va a utilizar en esta actividad como la agricultura. Entra como capital circulante, ¿no? No es capital fijo. En la agricultura, capital fijo, pues es el tractor, ¿no? Eh, es el molino, si es que se vaya a tratar pues el trigo, por ejemplo, ¿no? Es la bomba que va a extraer el agua de un lado para llevarla a otro lado y poder irrigar ese espacio, ¿no? Ese es capital fijo, ¿no? Acá estamos hablando de un insumo que utiliza la agricultura como capital circulante, ¿ya? Relacionar los tipos de mercados. Uno, mercado de bienes. Dos, mercado de servicios. Tres, mercado de factores productivos. A ver, veamos. ¿Cómo lo relacionamos? A, nos dice Terminal Terrestre Plaza Lima Norte. B, Centro Comercial Minca. ¿No? C, DirecTV Perú. D, Manpower Perú. Entonces, aquí nos piden que relacionemos en qué mercado se encuentran, ¿no? Estas empresas, ¿no? Que ahí se establece, ¿no? Por ejemplo, el terminal terrestre Plaza Lima Norte, ¿no? ¿Qué, qué tipo de mercado es? ¿No? ¿Es un mercado de bienes? ¿Es un mercado de servicios? ¿Ah? Entonces, aquí hay que ver que el terminal terrestre Plaza Lima Norte, donde todos sabemos es un lugar donde se brindan servicios de transporte interprovincial, pues es eso, ¿no? Un mercado de servicio de transporte, ¿ya? Luego tenemos Centro Comercial Minca, también, ¿no? Centro Comercial Minca, lugar donde se venden bienes, ¿no? Sobre todo alimentos, y es claramente un mercado de bienes. Después tenemos DirecTV Perú, que es un servicio de TV por cable, ¿no? Ahí no hay más
que comentar directamente, vemos que también es un mercado de servicios. Y por último tenemos, ¿no?, Manpower Perú. También ahí es una agencia de empleo, ¿no?, donde van los profesionales, dejan su currículo y a la espera que sean convocados cuando alguna empresa requiera de los servicios de esa persona con dicho perfil como profesional. Entonces, ahí lo que se está desarrollando es el mercado laboral, mercado de este factor productivo como es el trabajo, ¿ya? Entonces, así es como usted los debe de relacionar, ¿no? Después tenemos esta otra pregunta, dice Lima, las obras de la segunda pista de aterrizaje, una pregunta que vimos primero, ¿no? ¿Se recuerdan? Los 10 kilómetros de calle de rodaje y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se entregarán el próximo mes de julio, informó este lunes la empresa Lima Airpire. No se le va a entregar a Corpa y al Ministerio de Transporte y Comunicaciones una nueva infraestructura aeroportuaria de campo de vuelo que va a duplicar la capacidad de despegue y aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, declaró el director del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional. El experto señaló que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpa, tendrá la responsabilidad de todos los sistemas a fin de hacer operable esa nueva infraestructura en enero del 2023, ¿no? De acuerdo al texto mencionado, ¿a qué tipo de agente económico se refieren?, ¿no? Se refieren. Nos ha mencionado a Corpa, al MTC, ¿no? Y no dicen que identifiquemos el agente económico. Como sabemos, los agentes económicos son aquellos que pueden tomar decisiones en el mercado, como en este caso, el mercado de infraestructura de transporte aéreo, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de él, ¿no?, de las autoridades MTC, Corpac, que pertenecen, ¿no?, al Estado, al sector público, al gobierno, ¿no? Ese es el agente económico que está involucrado aquí en este proyecto de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Como ya lo comenté, ¿no?, el principal tema que ha retrasado las obras ha sido que el gobierno, las autoridades no han saneado oportunamente algunos terrenos que están comprometidos en la ampliación del aeropuerto más importante del país. Tenemos por acá los productos que subieron sus precios y los que lo bajaron, agosto 2022. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, no olvidemos que INEI es quien le hace seguimiento a la canasta básica de consumo, donde están los bienes y los servicios que las familias en nuestro país consumimos más. Y dependiendo cómo se comporten los precios de estos bienes y servicios de esta canasta, podemos decir que la tendencia es a que suban o la tendencia es a que bajen, ¿ya? Dice, las mayores alzas de precios se reportaron en las categorías de alimentos y bebidas no alcohólicas, 1.37%, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 1.07%, y restaurantes y hoteles, 0.68%. Las mayores alzas se evidenciaron en productos como el bonito, el pollo eviscerado, la electricidad residencial, la pensión en universidades privadas y la papa amarilla. Por otro lado, en las categorías en las que se registraron disminuciones de precios fueron comunicaciones 0.10% y transporte 0.55%. ¿A qué tipo de gasto se refiere el texto en cuanto a los productos de mayores alzas? ¿Qué tipo de gastos?, ¿no? Lo hemos visto, recuerden cuando veíamos consumo y hablábamos del presupuesto de una familia, ¿no? Gastos fijos, gastos discrecionales, gastos mensuales, ¿no?
Y lo que acá estamos viendo, pues, es una descripción de cómo se están comportando los precios de los bienes que más consumimos y de algunos servicios que también consumimos y que no vamos a dejar de consumir. Siempre los alimentos va a ser un consumo fijo y por lo tanto nos va a generar un gasto fijo. O alguien puede decir este mes no almuerzo y el siguiente mes sí. Nadie puede comportarse de esa manera como consumidor. Entonces hay gastos fijos que lo generan ciertos bienes y servicios de los cuales no podemos no prescindir. Entonces la respuesta ahí es los gastos fijos. Ya nos vamos acercando al final. Dice, durante la pandemia, muchas personas encontraron una alternativa de trabajo en la entrega de productos por delivery, generando un gran crecimiento en empresas como Rappi y Globo, que requerían personal motorizado para poder realizar las entregas de sus productos todos los días. Todo esto generaba en el campo de transporte motorizado un aumento de trabajo por parte de dichas empresas repartidoras. Claro, estas empresas, ¿no? Lo que... Profesor, ya terminó su clase, por favor. Gracias. Ahorita ya termino también. Entonces, en esta pregunta, la 14, la respuesta es la A y rápidamente vayan anotando la respuesta de las demás preguntas. La número 15, jóvenes, es la C. Ya solamente vamos a dar las alternativas. C. La número 16 es la A. La A, número 17, la B. La B. Número 18 es la C. Número 19 es la E. La 20, jóvenes, es la C. 21, la D. 22, la B. 23, la B también. 24, la respuesta es la B. 25, respuesta es la B. 26, respuesta B. 27, la D. 28, la B. 29, la C. 30, la A. 31, la B. 32, la A. 33, la E. 34, la D. 35, la E. 36, la C. 37, la A. 38, la C. 39, la B. Y 40, la E. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Y bueno, hoy terminamos. Nada más desearles éxitos en sus aspiraciones para que se incorporen, ¿no?, a la vida universitaria. Gracias. Hasta luego.